Buenos días, mis hermanos y amigos. Es un gusto saludarlos en esta mañana. Bienvenidos a nuestra predicación dominical. Como se sabe, estamos hablando del libro de Hebreos. Hemos llegado al capítulo 11 de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Un capítulo que básicamente podríamos definirlo como que nos enseña cómo vivir por fe. Así que esperamos que se quede con nosotros, que traiga su Biblia, su papel para que pueda tomar notas y no se vaya. En un momento comenzamos. Dios los guarde. En esta mañana, mis amados hermanos, nuestro Dios es digno de adorar. Nuestro Dios es un Dios grande, que merece toda la gloria en todo momento. Si trajo su escritura, quiero que vaya al libro de Hebreos, capítulo 13. Hemos entrado en el último capítulo de Hebreos, donde podemos identificarlo como la ética cristiana o cómo debemos vivir como cristianos. Y quiero leer el versículo 1 y leer el versículo 2 nuevamente en esta mañana. Dice: permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Señor, nos encomendamos en tus manos en esta mañana. Mientras meditamos en tu palabra, para que podamos, oh Dios, hablar lo que ella dice, para que podamos recibir lo que ella nos dice. Señor, oramos por aquellos corazones que no te conocen, para que hoy puedan llegar a conocerte. Oramos por aquellos que están en ti, para que tu palabra los pueda afirmar. Señor, y que la sabiduría tuya sea sobre mi vida como predicador, para que hable únicamente lo que enseña tu palabra, que podamos ser fieles a lo que tu palabra enseña. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento? Cuando los fariseos quisieron probar al Señor Jesucristo, uno de ellos se acercó y le hizo la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Usted y yo sabemos que esa pregunta no fue una pregunta sincera, sino que la intención de estos hombres era tratar de atrapar al Señor Jesucristo en era una pregunta capciosa que llaman, era tratar de hacer quedar mal o atrapar al Señor Jesucristo con esta pregunta. Pero el Señor Jesucristo en Mateo, capítulo 22, versículo 33, 37 al 39, les contestó lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento, el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesucristo resumió toda la ley en una sola cosa:
el amor. Amar a Dios y amar al prójimo. Y quizás esta era una de las grandes faltas que habían en los fariseos. Ellos decían amar a Dios, pero en realidad estaban más enfocados en amar las riquezas, en amar su gloria. Amaban sus propios intereses. Les faltaba mucho amor por el prójimo. Y una de las muestras era de que ellos despreciaban a los extranjeros. Dice la palabra que explotaban a las viudas, cerraban las puertas del reino de Dios a todos aquellos que querían acercarse. Jesús los confrontó y Jesús los llamó hipócritas en varias ocasiones. Y creo que esa falta de amor no era únicamente un problema de los fariseos, sino que es un problema de toda la humanidad. Por naturaleza, nosotros ni amamos a Dios, ni mucho menos amamos al prójimo. Nos amamos a nosotros mismos. Mientras yo esté bien, pues, ¿qué importa cómo estén los demás? Mis intereses van primero. Por eso Cristo transforma nuestro corazón para que deje de ser un corazón egoísta y se convierta en un corazón nuevo, un corazón con ese nuevo pacto. El Espíritu Santo nos capacita para que podamos cumplir lo que Él enseña en su palabra. La semana pasada, en nuestro primer versículo, el autor nos exhortó a que continuáramos con el amor fraternal. No era crearlo, sino continuar con él. Hoy cuando llegamos al versículo 2, el autor nos muestra cómo ese amor se abre un poco más. De hecho, pues le puse al sermón, un amor que abre las puertas. Recordemos una cosa, la negligencia hacia la palabra de Dios no solo afecta en lo que creemos, sino que también afecta cómo vivimos. Dijimos hace unas semanas que tanto la doctrina como la práctica van de la mano, son inseparables. Cuando cuidamos la doctrina o la escritura, o cuando la descuidamos, la escritura, nuestra fe se debilita y nuestro amor hacia los hermanos comienza a debilitarse. Y una de las cosas que estaban experimentando sus hermanos y que miramos la semana pasada es que en lugar de unirse más a través de las dificultades que estaban pasando, estos hermanos estaban distanciándose los unos a los otros. Es decir, bueno, pues ahí mire a ver cada quien se los arregle, luego nos hablamos. El autor dice que el amar bíblicamente nos debe llevar, en lugar de alejarnos por las dificultades que estamos pasando, es acercarnos, a fortalecernos más los unos a los otros como hermanos en Cristo. Ese es nuestro deber como cristianos, amarnos y procurar que ese amor en nuestra congregación pueda ser palpable por las gentes que nos vean. El Señor Jesucristo dijo, en esto conocerán que son mis discípulos, porque saben mucha doctrina, porque publican en las redes sociales muchos versículos bíblicos. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? ¿Cómo nos van a conocer en que somos sus discípulos? En que nos amemos con ese amor fraternal unos a otros. Es decir, que en lugar de distanciarnos, busquemos unirnos más y más como el cuerpo de Cristo que somos. Pero ese no era el único problema de estos hermanos. El versículo 12, el autor añade una exhortación más y dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque
por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vamos a mirar 4 cosas en este versículo. Primero, una vez más, como lo hicimos la semana pasada, vamos a mirar el mandamiento y la motivación del mandamiento. O sea, ¿qué es lo que motiva al autor a dar ese mandamiento? Segundo, vamos a mirar el fundamento y el propósito del mandamiento. Tercero, vamos a mirar la bendición de obedecerlo. Y por último, las implicaciones para nosotros el día de hoy. Así que entramos en materia, mandamiento y la motivación. ¿Cuál es el mandamiento del autor aquí? Muy fácil. El autor dice, no olvidéis la hospitalidad. Lo primero que encontramos aquí es un imperativo, es decir, una orden. Es una instrucción directa de parte de Dios a los creyentes. Y fíjate que la exhortación no está en forma positiva. Es decir, la exhortación no dice practiquen la hospitalidad. No dice eso. Está en forma negativa. Es decir, dice no se olviden. Es decir, iglesia, no descuiden. No dejen de lado o no pasen por alto practicar la hospitalidad. El autor lo dice porque muchos de sus hermanos ya no estaban practicando la hospitalidad. De la misma manera como habían descuidado meditar en la palabra, de la misma manera como habían descuidado escuchar la palabra, ahora también habían cerrado las puertas de sus hogares a los demás. Antes eran generosos, antes eran hospitalarios, pero ahora que habían caído en negligencia de la palabra de Dios, ahora que ese amor los estaba llevando a alejarse los unos de los otros, entonces habían olvidado ser hospitalarios. El autor les dice, esto está pasando en medio de ustedes y no debería ser así. La pregunta es, pastor, ¿qué significa exactamente la hospitalidad? Dicen los estudiosos que la palabra hospitalidad viene del griego, el original es filosenia, que al igual que Filadelfia está compuesta de 2 palabras, filo, que es amor, y senia, que es extraño. De esta palabra es que viene la palabra que usted ha escuchado, xenofobia, ¿no? Que es miedo a lo extraño. Pero aquí el llamado no es el temor, sino el amor. O sea, amar al extraño. Es decir, amar al que no está dentro del círculo nuestro círculo familiar. En el Nuevo Testamento, y escúcheme por favor, la hospitalidad significaba abrir las puertas de la casa para recibir a personas que no eran parte del núcleo familiar. Esto incluía desconocidos, también hermanos en la fe que viajaban, también implicaba vecinos, amigos, compañeros de trabajo, incluso familiares que no vivían dentro de nuestro mismo techo. En otras palabras, la hospitalidad era mostrar amor práctico a quienes estaban fuera de nuestro hogar. Era darle la bienvenida, compartir lo que tenemos y servir a esas personas que están fuera de nuestro círculo familiar. Es decir, padre e hijos. Bueno, padre, madre e hijos. Entonces lo que el autor quiere que recordemos y entendamos es que el amor cristiano no debe quedarse solo en palabras, ni limitarse a mi círculo más cercano, sino que debe abrir las puertas a aquellos que están fuera de nuestra casa. Un comentarista definió la hospitalidad de la siguiente manera.
Alexander lo definió de la siguiente manera: la hospitalidad es compartir nuestra familia, nuestro hogar, nuestras finanzas, nuestra comida, nuestra privacidad y nuestro tiempo para brindar amistad, aceptación, comunión, ánimo, consuelo y amor de una manera profunda y real. Así que lo que el autor le está diciendo a sus hermanos: hermanos, por favor, abran las puertas de sus casas y reciban a otros. Si el cristiano se caracteriza por el amor fraternal, no debe estar limitado únicamente al amor de la casa, ni al amor de los hermanos en la fe, sino que también debe abrir sus puertas al extraño, al vecino, al amigo, al compañero de trabajo, al hermano que viene de viaje, incluso al desconocido si en algún momento se necesita. Cuando el autor escribe esta carta a estos hermanos estaban descuidando eso en sus vidas. En vez de abrir las puertas, las estaban cerrando. En lugar de acercarse a los hermanos, se estaban alejando de los hermanos. Ya no pensaban en servir a otros, sino que pensaban en proteger su comodidad, su amor propio. Se estaban volviendo egoístas. Y el autor dice: por favor, dejen eso a un lado. No se olviden de la hospitalidad. Ahora, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el mandamiento, el fundamento de este mandamiento? ¿De dónde lo sacó el autor? Básicamente la pregunta. ¿De dónde saca el autor la autoridad para ordenar a la iglesia que no se olviden de la hospitalidad? Pero como hemos visto en la carta de los Hebreos, el autor conocía muy bien el Antiguo Testamento. Y muchas de sus enseñanzas él las apoya en el Antiguo Testamento, para que la gente no fuera a decir: bueno, ¿y de dónde saca eso? Bueno, de la Escritura. Vamos por ejemplo a Levíticos capítulo 19, versículo 33 y 34. Allí el Señor Dios, mientras usted lo busca, desde el Antiguo Testamento Dios había enseñado a su pueblo a amar al extraño, o al extranjero, perdón. Miren lo que dice Levítico 19, 33 y 34. Dice: cuando el extranjero more con vosotros en vuestra tierra, no lo oprimáis. Como a uno de vosotros tendréis al extranjero, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste en Egipto. Yo quiero que usted vaya mirando a donde lo quiero llevar. En Deuteronomio 10, versículo 19, Moisés repite la misma enseñanza y le dice: amaréis pues al extranjero, porque extranjero fuisteis en Egipto. Cuando usted va a Isaías 58, Dios dice que lo que a Él le agrada es que su pueblo comparta su pan con el hambriento, que reciba en la casa al pobre, al errante, que cubran al desnudo, es decir, que le den ropa. En otras palabras, esta exhortación que trae el autor de Hebreos no era nueva para ellos. Los judíos que habían aceptado a Cristo conocían esta palabra. Ellos conocían la ley, conocían los profetas y conocían que la hospitalidad era un mandamiento que provenía de Dios. Así que el fundamento para la hospitalidad es el evangelio mismo. No es otra cosa sino el evangelio. Pregunta: ¿por qué debían amar al extranjero? Levíticos y Deuteronomio dieron la respuesta. Porque ellos mismos habían sido extranjeros. ¿En dónde? En Egipto. ¿Y Dios qué hizo? Dios en su amor los rescató, los liberó de la esclavitud y los introdujo en una tierra prometida. Entonces Dios les dice:
Pongan atención ustedes, iglesia, por favor. Dios les dice, como Dios los trató a ustedes, así ustedes deben tratar a los extranjeros. Lo mismo ocurre con nosotros hoy en Cristo. Tú y yo éramos enemigos ¿de quién? De Dios. Estábamos en Egipto, estábamos alejados a las promesas que Dios tiene, éramos extraños al reino, pero Dios en su gracia nos atrajo hacia Él a través de Jesucristo, nos abrió las puertas, nos sacó del dominio del pecado y de Satanás y nos hizo parte de la familia de Dios. Pablo, el apóstol Pablo, en Efesios 2, versículo 19 y versículo 19 al 22, yo lo resumo de esta manera, dice lo siguiente: no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios. Así que el mandamiento o el fundamento de este mandamiento de la hospitalidad cristiana está en el mismo evangelio, a la cual es el propósito de la hospitalidad cristiana. Y yo creo que el propósito es uno solo, es el amor, es mostrar el amor. Recordemos lo que Dios hizo por Israel. ¿Qué hizo Dios por Israel? Le dio una tierra, los cuidó, les dio alimento y les dio protección. Dios como anfitrión, o sea, como dueño de la casa, los recibió y les mostró amor en cada una de las cosas que hizo por ellos. Entonces el propósito de la hospitalidad para el pueblo de Dios hoy es lo mismo, es reflejar el amor de Dios. Cuando tú y yo abrimos las puertas de nuestra casa a los familiares, a los amigos, a los vecinos, al compañero de trabajo, al hermano en la fe, estamos haciendo con ellos lo mismo que Dios hizo con nosotros. Le estamos sirviendo y lo estamos bendiciendo. ¿De qué forma les servimos? ¿De qué forma los bendecimos? Bueno, consolándolos, dándoles ánimo, exhortándolos. También los bendecimos proveyendo alimento, proveyendo descanso, proveyendo compañía. Pero sobre todo, los bendecimos creando un vínculo con ellos, vínculo real, que nos permite en algún momento compartir el evangelio con ellos. Porque ese es el objetivo. Un escritor dijo lo siguiente: las comidas crean oportunidades naturales para compartir el mensaje del evangelio en un contexto que resuena con lo que estamos diciendo. Lo leo una vez más. La comida crea oportunidades naturales para compartir el mensaje del evangelio en un contexto que resuena con lo que estamos diciendo. Es decir, la mesa se convierte en un púlpito y el hogar en una luz o en la luz del evangelio. Es que nuestra meta final no solamente es que esa persona sea alimentada. Nuestra meta final es que esa persona pueda llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. El pastor Richard Phillips escribió lo siguiente: la verdadera hospitalidad brota de la fuente ilimitada del amor divino manifestado a nosotros mientras éramos pecadores y extraños. En otras palabras, la hospitalidad nace del amor de Dios y se impulsa por dos motores: la obediencia a lo que Dios me está pidiendo y el evangelismo. Es decir, quiero obedecer a Dios y también quiero evangelizar. Y ese es nuestro impulso. Yo leí la historia de una feminista, una activista progresista, y dice la historia que esta mujer quería escribir un libro contra el cristianismo, o sea, quería atacar al cristianismo, y como parte de su investigación decidió publicar un artículo en el periódico
contra el cristianismo. Y dice que recibió miles de correos de odio, muchos de ellos de cristianos. Pero entre todos los correos, dice que recibió un correo electrónico de un pastor. Dice que le escribió con amabilidad, cuestionando sí su cosmovisión, o sea, su forma de ver las cosas, pero le dijo, quiero conversar contigo, o sea, la invitó a conversar. Dice que ese primer encuentro llevó a varias conversaciones, él la invitó a su casa, ella pudo ver cómo era la relación de él con su esposa, o sea, cómo vivía un matrimonio cristiano, pudo visitar la congregación donde él predicaba. Y poco a poco Dios utilizó esa hospitalidad que este pastor tuvo con esta mujer para darle testimonio y predicarle el evangelio. Al tiempo, esta mujer se convirtió a Cristo. Dios la alcanzó. Ahora, este ejemplo moderno nos muestra el ejemplo de algo que la iglesia primitiva había entendido y practicaba constantemente. Uno de los métodos más efectivos para expandir el evangelio, y que lo encontramos en el libro de Hechos, fue el uso de los hogares. La gente invitaba a la gente a sus hogares. Por eso la pregunta que debemos hacernos tú y yo el día de hoy es, ¿qué sucede cuando la iglesia, o sea, tú y yo cerramos nuestras casas a las personas? ¿Qué sucede? Lo que sucede es que nos aislamos. Así como esta iglesia de Roma, corremos el mismo peligro de mantenernos encerrados entre nosotros mismos, que nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares y aún nuestros hermanos en la fe, o bueno, saquemos a los hermanos en la fe primero, pero nuestros vecinos, amigos y familiares permanezcan en tinieblas. Que no escuchen el evangelio ni vean el evangelio en acción en nuestro hogar. Cuando dejamos de practicar la hospitalidad, también dejamos de ser un canal de la gracia de Dios para que otros puedan ser alcanzados. Cuando cerramos nuestras puertas a nuestros hermanos en Cristo, perdemos la bendición de bendecirlos. Por eso la exhortación aquí en Hebreos 12:2 para estos hermanos y para la iglesia del Calvario es urgente. El llamado es urgente, iglesia. Abramos las puertas de nuestros hogares. Porque es la oportunidad de que otros también puedan ver a Cristo en nuestras vidas. Esto me lleva al tercer punto del día de hoy. La bendición de obedecer el mandamiento. Hay bendición. ¿Qué dice la segunda parte del versículo? Dice el autor, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Una vez más, el autor, buen conocedor del Antiguo Testamento, lleva a estos lectores a ejemplos concretos del Antiguo Testamento. Por ejemplo, Gedeón, Lot y sobre todo Abraham recibieron extraños en sus hogares que en realidad eran mensajeros de Dios. Pensemos el ejemplo quizás más claro para ellos, que fue el ejemplo de Abraham en Génesis capítulo 18. Dice la palabra que él estaba sentado en la entrada de su tienda y de pronto vio a 3 hombres desconocidos. Y en lugar de esconderse, cerrar la puerta de su tienda con llave, o el tipo de llave que usaran en su momento, para protegerse por miedo, dice que Abraham corrió a ellos, le abrió las puertas de su casa, dice que les dio agua, pan, leche, mantequilla, hasta el becerro que tenía preparado para su familia, lo compartió con ellas. Lo sorprendente es que uno de esos mensajeros, dice la palabra, ¿era quién? El ángel de Jehová. Es decir, el mismo Hijo de Dios antes de su encarnación. Ese encuentro, usted luego tendrá la oportunidad de leer todo Génesis 18, ese encuentro
en medio de la hospitalidad de Abraham, él recibió la bendición o la promesa del nacimiento de Isaac. ¡Qué gran bendición! Ahora, el punto del autor no es que usted ahora va a empezar a abrir su casa con el objetivo de que un ángel venga a visitarlo. No, ese no es el punto. El punto es que cuando usted es hospitalario, siempre va a haber una bendición para su vida. ¿Cuál? Yo no la sé. Siempre va a haber una bendición. Cuando abrimos las puertas de nuestra casa y servimos a otros, Dios en su gracia se encarga de bendecirnos de maneras que nosotros no podemos entender. Escuche las palabras del Señor Jesucristo cuando enseñó algo parecido. Lucas capítulo 14, versículo 12 al 14. 3 versículos. Mira lo que hizo el Señor Jesucristo sobre este tema. Dice, versículo 12. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, o llames a tus amigos o a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez se te vuelvan a convidar y seas recompensado. Más bien, cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. Es decir, que cuando tú haces un acto de hospitalidad con alguien, no lo hagas esperando algo a cambio. No se trata de yo te voy a invitar para que tú el día de mañana me invites. No, no se trata de eso. Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Abrimos las puertas de nuestra casa por amor. Si me invitan, bien, y si no, también. Es servir al hermano en la fe. Es servir al desconocido. Es servir al necesitado. Y dice el autor, siempre resultará en bendición. Bendición para nuestras vidas. No tanto ahora, sino que también tiene una bendición que por la eternidad. Esa era la motivación que él quería que estos cristianos en Roma entendieran, y por ende que tú y yo entendamos el día de hoy. Él les está diciendo, mire, recuerden a Abraham. Recuerden la bendición que Abraham recibió al abrir su tienda a los extraños. Ustedes también serán bendecidos si hacen lo mismo. Pero no lo haga por la bendición. Y la bendición no solamente es una bendición personal o familiar, sino que también puede traer bendición a la iglesia en general. Hechos, déjeme darle un ejemplo en la iglesia primitiva. En Filipos encontramos a Pablo y Silas que se encontraron con Lidia. Usted conoce la historia. Era una mujer comerciante de púrpura, dice que era temerosa de Dios, pero Dios abrió su corazón para que escuchara la palabra. El Señor abrió su corazón, esta mujer creyó en Dios, en Cristo, y nos dice que Lidia luego los invitó a su casa, los llevó a su casa, les ofreció su hogar, les ofreció descanso, les ofreció seguridad. Y luego su casa se convirtió en un centro de bendición, en lugar donde Pablo y Silas podrían enseñar, orar y animar a otros creyentes. La hospitalidad no solo bendijo a los visitantes, no solo bendijo a Lidia, sino que fortaleció a toda la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque en ese lugar se convirtió en un centro de bendición o de proclamación de la palabra de Dios a los primeros creyentes en esa ciudad. Así que así como Abraham fue bendecido por abrir su tienda, y como Lidia fue bendecida por abrir su casa al practicar la hospitalidad, Dios puede usar nuestra hospitalidad. O sea, cuando tú y yo abrimos nuestra casa
para bendecir nuestras vidas, a los que lleguen a nuestra casa y para bendecir a la iglesia en general. Por lo tanto, abrir la casa, nuestra casa, no es solo un deber, es una oportunidad para ver la mano de Dios obrando de manera que nosotros no podemos entender. Y esto era justamente lo que estaba pasando con los hermanos en Roma. No importa cuándo recibamos la bendición, puede ser hoy, puede ser mañana o en la eternidad. Pero Dios promete bendición y Él la va a dar. Cuarto, ¿cuáles son las implicaciones de este mandamiento? ¿Cómo debemos vivir la hospitalidad como creyentes? Hoy, tú y yo, en el 2025. ¿Qué significa realmente abrir las puertas de nuestra casa o nuestras vidas a otros? ¿Qué significa? Según los estudiosos, en el mundo antiguo, la hospitalidad era considerada una virtud. Dice que tanto los judíos como los griegos, o sea, no era solamente los cristianos, no, los impíos, la practicaban. De parte de los griegos dice que incluso Zeus, veían a Zeus como protector de los extranjeros, o sea, los griegos. Pero la Biblia nos muestra a nosotros que la hospitalidad es algo esencial para los hijos de Dios. Job, por ejemplo, cuando Job está defendiendo su integridad, él dice: yo abría la puerta de mi casa a los forasteros, a los caminantes, a los extranjeros. O sea, para Job, ser hospitalario era parte de vivir una vida recta delante de Dios. En el Nuevo Testamento, como ya mencionamos, vimos el ejemplo de Lidia. Pero en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 9 y 10, se nos dice que las viudas, aquellas que iban a recibir ayuda, deberían tener buen testimonio, y parte de ese buen testimonio era que ellas practicaran la hospitalidad para las viudas que iban a ser ayudadas. El carcelero de Filipo, ¿ustedes lo recuerdan? Después de que creyó en Jesucristo, lo primero que hizo fue llevar a Pablo y Silas a su casa, y compartió lo que había en su hogar con ellos. Cuentan que los reformadores también practicaban lo mismo, que Martín Lutero en su castillo y en su monasterio abría las puertas para familiares, amigos y estudiantes. Incluso la Escritura le da tanta importancia que a todos aquellos que aspiran liderazgo en la congregación, es un requisito. 1 Timoteo 3:2 dice que un buen obispo debe practicar la hospitalidad. En Tercera de Juan, el apóstol Juan felicita a Gallo porque Gallo era hospitalario, y condena a Diótrefes porque Diótrefes impedía que los hermanos fueran hospitalarios con otros. Y el día cuando estudiamos Tercera de Juan hablamos por qué les impedía. La pregunta es: ¿cómo podemos nosotros practicar eso el día de hoy? Pues fácil, ¿no? No necesitamos muchas cosas. Abrir las casas de nuestras casas a los hermanos en la fe, al necesitado. Compartir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestra comida. Usar la hospitalidad como un centro de bendición, de ánimo, para mostrar el amor a los demás. En otras palabras, vivirla o practicar la hospitalidad es mostrar el amor que Cristo nos ha mostrado en acción, y extendiéndolo a los que nos rodean, no únicamente a los que viven en mi casa. Yo quiero compartir con ustedes rápidamente 5 características que muestran cómo debemos mostrar o cómo debemos ser hospitalarios como cristianos. Y lo primero, mis amados, es importante entender que la hospitalidad debe ser algo frecuente.
no es algo que hacemos por allá de vez en cuando. No es alguien cada 3 meses. Ser hospitalarios es tener una actitud constante de abrir nuestro hogar, nuestro corazón, para amar a los que no están en nuestro círculo cercano, es decir, los que no viven en nuestra casa. Debe ser algo que practicamos regularmente, como lo hacía Abraham. Por eso el autor dice, no os olvidéis. La hospitalidad debe ser algo que debe estar presente o constante en nuestra mente en todo momento. Lo segundo, la hospitalidad debe ser voluntaria. Es decir, no esperemos que la otra persona se invite. A ver, ¿cuándo me invita a su casa? A eso estamos refiriendo. No, debe ser voluntaria, es decir, yo debo dar el paso y decirle, hey, te invito a mi casa. ¿Recuerda Génesis capítulo 18? Abraham salió corriendo a la puerta para recibir a los visitantes y los trajo a su casa. Tenemos que tener la misma disposición cuando vemos a un necesitado o cuando queremos invitar a algún hermano o a alguna persona. Nuestro corazón, nuestra voluntad debe impulsarnos a acercarnos a esa persona y recibirlo y cumplir ese mandamiento. Ahora, no lo vaya a publicar en las redes sociales. Hoy le toca al hermano tal que quiero invitar a mi casa, porque ya lo echó a perder. O luego le toma a ustedes 4 fotos, papá, que ¡pum!, compartiendo con el hermano. Ya le echó a perder. Ya lo echó a perder. No se trata de eso. Tercero, hágalo sin murmuraciones. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 4:9, dijo, hospedaos los unos a los otros sin murmuración, es decir, sin quejarse. La hospitalidad no puede llevarse o no puede cumplirse si en nuestro corazón, mis hermanos, hay murmuración o queja. Hoy me toca invitar a tal persona, hoy me toca hospedar eso. Ay, no quiero hacerlo, pero toca porque entonces luego. Bueno, eso es murmurar, eso es hacer la cosa quejándose. Esa no es una actitud bíblica. La actitud bíblica debe hacerlo con amor, con alegría, con disposición del corazón. Abrir las puertas de mi hogar para bendecir, no para enterarme de la vida del hermano o de la persona. Son 2 cosas diferentes. Yo lo aclaro, por si acaso. Porque quiero enterarme de algo, entonces lo voy a invitar a ver qué le puedo sacar. No. No es saber qué le puedo sacar. No, yo lo invito y quiero compartir contigo porque quiero bendecirte. Y preparo entonces, si quiero hablar con él, temas de edificación entre hermanos. O lo he notado desanimado, entonces prepárome para compartir con él, para animarlo, no para averiguar su vida. Es un buen ejemplo, lo encontramos en Génesis capítulo 18 una vez más. Abraham salió corriendo a recibir a los visitantes, dice que se postró delante de ellos mostrando humildad, hasta le lavó los pies. Y no se quejó. Simplemente tenía una actitud de humildad y respeto. La hospitalidad cristiana funciona de la misma manera. Servimos a los demás con alegría, con humildad, sin quejarnos, simplemente respondiendo al llamado de Dios. Ay, es que esa persona a mí nunca. Eso no entra ahí. Si Dios lo puso en su corazón, hágalo. Recuerde que no es yo hago para que me hagan. No es yo hago para que me hagan. Es yo hago porque es mi responsabilidad. Porque he entendido lo que Dios ha explicado. Cuarto, la hospitalidad debe ser abundante. Debe ser generosa. Bueno, de acuerdo a lo que el Señor te ha dado, ¿no? Así como Dios te bendijo, nosotros debemos compartir con los demás lo que tenemos. Abraham es un buen ejemplo, otra vez en Génesis 18. Dice que tomó de su pan,
tomó de su agua y tomó el cordero que tenía y lo compartió con ellos, le dio. Y luego le dio también un lugar donde descansar. Todo lo que tenían lo puso a la disposición, sin importar si es poquito o mucho. Sin importar si tenemos un espacio pequeño o un espacio grande. Si tengo un espacio pequeño, pues de lo que tengo le ofrezco. No necesariamente tiene que ser un buffet ahí. Puede ser un café con un pan. Hermano, eso es lo que tengo, se lo voy a dar con amor, mi café y pan contigo, para que compartamos, para que tengamos un gesto de amabilidad contigo, mi hermano. Te ofrezco un lugar donde sentarte. Mostrar la bendición que Dios nos ha dado. La hospitalidad no se mide por la cantidad. No me voy a decir, pastor, es que yo no puedo crear, poner un buffet. No, pues es que no se trata de poner un buffet, se trata de compartir lo que tengo con Él. Si solamente tengo un pan, pues solamente tengo un pan. Si tengo marucha, pues comparto maruchas. Entonces, con mi hermano. Eso es lo que tengo. Es el corazón que esté dispuesto a dar. Es la actitud del corazón de decir, Señor, de lo que tú me has dado yo voy a compartir con ellos. Quinto lugar, la hospitalidad debe ser perseverante. Requiere perseverancia. Así como el cristiano no se debe cansar de hacer el bien, tampoco debe cansarse de practicar la hospitalidad. Miren lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 13. Pablo dice allí, compartiendo por las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y esa palabra practicando allí, quise sacar este versículo porque esta palabra practicando allí significa literalmente esforzarse, dedicarse, perseguir algo activamente. Habla de un compromiso constante, vigoroso. Y esto está relacionado con otros mandamientos que encontramos en la Escritura, ¿no? El de seguir la justicia, el de buscar lo bueno, buscar la paz y el amor. Hermano, como creyentes debemos buscar, perseguir la hospitalidad, planificarla, prepararnos, orar por ella, buscar oportunidades para practicarla. Y no debe ser, como ya dijimos, algo ocasional, sino que debe convertirse en un estilo de vida para la iglesia o para el creyente, con alegría. Hermanos, personalmente estudiar este pasaje, solo puedo darle una vez más gracias a Dios por la oportunidad de predicar la palabra expositivamente. A veces poco nos gusta que nos prediquen un libro y estar en un libro un solo año, toda la vida, un año o 2 años en un solo libro de la Biblia. ¿Pero por qué? Pero creo que esto explica el por qué. La predicación expositiva nos lleva a entender, a mirar versículo por versículo para entender qué es lo que Dios quiere decirnos allí y sacar la enseñanza directamente del pasaje. Y doy gracias a Dios por ello, porque si no fuera así, quizás no estaría predicando hoy de la hospitalidad, estaría predicando de otra cosa. Y muchas veces pensamos que estamos bien, que no necesitamos escuchar ciertos temas o ciertos pasajes porque yo estoy bien, porque creemos que lo estamos practicando bíblicamente. Pues la predicación expositiva o por lo menos hablar de este tema nos muestra de que no estamos bien. Yo en lo personal, yo, Dixon Klinger, no sé usted, al estudiar el pasaje me di cuenta de que yo no estoy practicando la hospitalidad bíblicamente, yo no la estoy practicando. Dios me confrontó con este pasaje. Y gracias porque Él nos cuida y nos corrige. Yo quiero hacerle a usted unas preguntas que yo creo que son difíciles, pero quiero hacerlas. ¿Cuántas personas de la congregación podrían describir el interior de tu casa?
¿Están al frente? Sí, ahí están. ¿Cuántas personas de los que están aquí en la congregación pueden describir el interior de tu casa? De los creyentes de la congregación. ¿Cuántos podrían describir cómo es tu casa por dentro? ¿Cuántos compañeros de tu trabajo o hermanos de la fe han pasado más allá de la puerta de tu casa? ¿Cuántos compañeros de tu trabajo o hermanos en la fe o compañeros de la escuela, no lo puse porque ahorita me acordé de la escuela, han pasado más allá de la puerta de tu casa? Para los casados que estamos aquí, ¿cuántos hermanos solteros de la congregación conocen tu hogar y han visto tu vida matrimonial en tu hogar? ¿Cuántos? Es decir, ¿cuándo hemos invitado a un hermano soltero? Hermano, vente, te invito a la casa porque queremos compartir contigo. Ahora, estas preguntas pueden ser incómodas, pero nos muestran una dura realidad. Muchos de nosotros nos hemos alejado de practicar la hospitalidad bíblica como Dios quiere. Y si queremos realmente que el amor fraternal permanezca en nuestra congregación, si queremos practicar la hospitalidad y obedecer el mandamiento de Dios, amada iglesia, lo primero que tenemos que hacer hoy es deshacernos de toda excusa. Porque posiblemente estaremos pensando, pastores, que usted entiende, yo tengo una casa chiquita, que deshacernos de las excusas. Es que yo no me llevo bien con ese hermano, pues llévelo a su casa para que empiece a llevarse bien con él. Abra su hogar. No, hermano, es que no importa si su casa es pequeña. O si estamos muy ocupados. O si es que yo no cocino muy bien, pastor. Yo tampoco. Hago un café con un pan. Compro una comida preparada y la traigo. Es que no es para darle clase de culinaria a la hermana o mostrarle a la otra hermana que yo cocino mejor que ella. No, es que no es el punto. El punto es de poder sacar un tiempo como hermanos en Cristo y compartir los unos con los otros, conocernos más, apoyarnos más. Fortalecer nuestro vínculo como iglesia, como hermanos en Cristo. El punto de la hospitalidad no es la perfección del hogar, no es la comida que ofrecemos, sino es las relaciones que estamos construyendo. Es la bendición que estamos llevando a la vida de otros y la bendición que otros están llevando a mi vida. Y se puede empezar con algo sencillo. Pero la iglesia, tú y yo debemos empezar a pensar en eso. Wow, yo debo empezar a trabajar en eso en mi vida. Invitar a un amigo, un compañero de trabajo, un hermano, una familia de la congregación, para que coma, comparta con nosotros. Y los que no conocen a Cristo, se puede abrir una oportunidad para que se comparte el Evangelio. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Colombia, mis papás en algunas ocasiones lo hicieron. Invitaban a otras personas a que compartieran con nosotros. Yo entiendo que en la hospitalidad hay peligros.
Por eso debemos hacerlo con discernimiento. Pero el temor no puede ser un obstáculo, porque el día de mañana no tenemos excusa delante de Dios. Simplemente hay que hacerlo con discernimiento. Sí, ahí en la historia hay muchos que nos cuenta que muchos fueron engañados por falsos maestros por abrir las puertas. Pero eso no anula el mandamiento. Debemos ser sabios, debemos ser cuidadosos, pero debemos practicar la hospitalidad con valentía y con amor, obedeciendo al Señor. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, acérquese a hermanos que no conoce bien. Hermanos que con ellos casi no comparte. No únicamente los voy a empezar a saludar en la congregación, pero voy a hacer una pequeña comida, algo en mi casa, y quiero compartir con ellos y los voy a invitar. Podría tener un tiempo de compañerismo, invitar, no sé, a los nuevos que nos visitan un día y decirle, están llegando, voy a invitarlos a compartir con ellos. Puedo organizar un calendario de invitaciones, no sé, yo qué sé. Hermano, la hospitalidad debemos verla como una oportunidad para cumplir la gran comisión. Cada oportunidad es una oportunidad para mostrar el amor a otros, la gracia a otros, para mostrar cómo vivimos la vida cristiana en nuestros hogares. No pongamos excusas, pero seamos intencionales y perseverantes en lo que vamos a hacer. Esto no es un mandato del pastor, es un mandato de la Escritura. Si usted entiende que lo que yo he dicho viene de parte de Dios, ya usted sabrá qué tiene que hacer. Si usted entiende que eso es mi engañoso corazón, pues entonces deséchelo. Pero dijo un comentarista, y con eso termino, el cristianismo era y aún debe ser la religión de la puerta abierta. El cristianismo era y aún debe ser la religión de la puerta abierta. Vamos a orar. Ponga sobre sus pies. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Padre, gracias porque ella nos incomoda, porque ella comienza a indagar en nuestra vida y nos confronta de manera especial. Padre, gracias porque hoy, al menos a nivel personal, Señor, has llamado la atención. Señor, y te pido que hoy puedas poner un corazón dispuesto en cada uno de los que estamos aquí. Señora, que podamos quitar toda excusa que podamos presentar y hablar como familias, a nivel personal, como matrimonios a nivel personal, de cómo podemos, Señor, poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Padre, no se trata de decir, oh Señor, es verdad. Se trata de hacer algo con lo que hemos aprendido. Señor, yo te pido que hoy ponga a disposición que tu Espíritu Santo nos incomode. Señor, y que algo comencemos a hacer. No por quedar bien con los demás, Señor, sino porque queremos obedecer lo que tú nos has enseñado en tu palabra. Señor, te pido que nos des amor, incluso aún por el extraño o el desconocido. Señor, si alguien en esta tarde todavía no te conoce, mi oración es que tu Espíritu Santo, por medio de este mensaje, haya doblegado su corazón, lo llame al arrepentimiento. Señor, oro por que hoy esa persona, Señor, pueda
rendirse a ti pidiendo fe, pidiendo perdón, pidiendo arrepentimiento. Señor, y que el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. En el nombre de Jesús.